Mi nombre es Lucía y durante 15 años creí que mi vida era perfecta. Me casé joven, a los 23, con un hombre que parecía salido de mis sueños. Carlos era atento, trabajador y me prometió un futuro lleno de amor. Construimos nuestra casa juntos, ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Yo trabajaba doble turno en una cafetería mientras él terminaba sus estudios. Nunca me quejé. Pensé que estábamos construyendo algo eterno, algo que nadie podría destruir. Qué equivocada estaba. La traición llegó un martes por la tarde, de la forma más banal posible. No fue una revelación dramática ni un descubrimiento cinematográfico. Fue simple, cruel y ordinario. Llegué temprano a casa porque me sentía mal del estómago. La llave giró en la cerradura como lo había hecho miles de veces antes, pero lo que encontré al otro lado de esa puerta cambiaría mi vida para siempre. Había una chaqueta de mujer en el sofá, una chaqueta roja que no era mía. El perfume en el aire era dulce, empalagoso, completamente ajeno a nuestro hogar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Subí las escaleras lentamente, cada paso era una eternidad. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta, y allí estaba él, mi esposo, el hombre al que había dedicado los mejores años de mi vida, en nuestra cama, con otra mujer. No grité, no lloré, no monté una escena. Simplemente los miré fijamente durante unos segundos, que parecieron horas. Carlos se levantó de un salto, balbuceando explicaciones que no llegaban a formarse en palabras coherentes. La mujer, más joven que yo, se cubrió con nuestras sábanas, con una mezcla de vergüenza y desafío en los ojos. Yo solo di media vuelta y bajé las escaleras con una calma que ni yo misma comprendía. Salí de la casa y caminé sin rumbo durante horas. Cuando finalmente regresé, ya había oscurecido. Carlos estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Comenzó a hablar, a dar excusas, a pedir perdón. Me dijo que era un error, que ella no significaba nada, que yo era el amor de su vida. Las palabras me llegaban como un zumbido lejano. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aliento, sin argumentos, sin mentiras que ofrecer. Entonces le dije con una voz que no reconocí como mía: «Está bien, Carlos. Te perdono». Vi el alivio inundar su rostro. Pobre ingenuo, no tenía idea de lo que vendría después. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, preparé el desayuno, fui al trabajo, volví a casa, cociné la cena. Carlos estaba desconcertado por mi tranquilidad. Esperaba lágrimas, reproches, quizás que empacara sus cosas y lo echara de la casa. Pero no hice nada de eso, porque había aprendido algo fundamental en esos 15 años. Yo era invisible, no solo para Carlos, sino para casi todos. En la cafetería donde trabajaba, los clientes apenas me miraban cuando les servía el café. Pedían sus bebidas sin hacer contacto visual, como si yo fuera parte de la máquina expendedora. Mis compañeros de trabajo hablaban sobre sus vidas, sus problemas, sus sueños, pero rara vez me preguntaban por los míos. Cuando lo hacían, era por cortesía. Y sus ojos ya estaban buscando a alguien más interesante con quien hablar antes de que yo terminara de responder. En las reuniones familiares, mi opinión se perdía entre las voces más fuertes, más seguras. Aprendía a sentir, a sonreír, a ocupar el menor espacio posible. Me convertí en una experta en ser funcional pero invisible, la esposa perfecta que mantenía la casa impecable, que nunca causaba problemas, que siempre estaba disponible pero nunca era realmente vista. Y Carlos, mi amado esposo, me había convertido en un mueble más de la casa, algo útil, necesario incluso, pero sin valor emocional real. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba viéndome así. ¿Desde el principio? ¿O había sido un proceso gradual? ¿En qué momento dejé de ser una persona para convertirme en una función? Esa invisibilidad, sin embargo, se convertiría en mi mayor arma, porque cuando nadie te ve realmente, puedes hacer cosas que nadie imagina. Puedes moverte en las sombras, planear, actuar y desaparecer sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Mientras Carlos se relajaba, creyendo que había escapado de las consecuencias, yo comencé mi plan, un plan que había estado gestándose en mi mente desde aquella tarde de martes, pero que ahora tomaba forma con una claridad cristalina. Primero, necesitaba información.
Revisé nuestras cuentas bancarias, nuestros documentos, los títulos de propiedad. La casa estaba a nombre de ambos, resultado de años de pagos compartidos. Pero yo había aportado más de la mitad del dinero inicial. Tenía pruebas de ello, recibos que había guardado meticulosamente durante años, sin saber que algún día serían cruciales. Luego contraté a un abogado, no uno cualquiera, sino el mejor que pude encontrar. Le conté toda la historia. Le mostré las pruebas de la infidelidad que había recopilado discretamente, mensajes de texto que recuperé de su teléfono cuando dormía, fotografías, testimonios. Mi abogado me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Señora Lucía», me dijo, «usted es más fuerte de lo que aparenta». Sonreí. Era la primera vez en años que alguien reconocía mi fuerza. El plan era simple pero efectivo. Vender la casa sin que Carlos lo supiera hasta el último momento. Legalmente, era complicado, pero no imposible. Mi abogado encontró la manera. Usamos una cláusula legal que permitía la venta en casos de infidelidad comprobada, especialmente cuando una de las partes había contribuido significativamente más al patrimonio conyugal. Los papeles se movieron rápido. Encontré un comprador en menos de 2 semanas. Alguien que estaba dispuesto a pagar en efectivo y cerrar el trato rápidamente. El precio era justo, incluso generoso. Firmé los documentos en secreto, durante mis turnos en el trabajo. Carlos nunca sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Yo era solo su esposa invisible, incapaz de tomar decisiones importantes, incapaz de hacer algo inesperado. Encontrar el momento adecuado para acercarme a Valeria requirió paciencia. La observé durante semanas. Aprendí su rutina. Llevaba a los niños a la escuela cada mañana. Trabajaba medio tiempo en una librería. Compraba víveres los jueves por la tarde. Era hermosa, sí, pero también parecía cansada. Llevaba el peso del mundo en sus hombros, igual que yo. Un jueves por la tarde, casualmente, coincidí con ella en el supermercado. Chocamos cerca de la sección de frutas. Sus compras cayeron al suelo. «Oh, Dios mío, lo siento tanto», dije, arrodillándome para ayudarla a recoger las naranjas que rodaban por el pasillo. «No, fue mi culpa», respondió ella, también arrodillándose. Estaba distraída. Nuestros ojos se encontraron. Vi en ellos la misma fatiga que veía en el espejo cada mañana. La misma tristeza escondida detrás de una sonrisa educada. «¿Estás bien?», le pregunté con genuina preocupación. Algo en mi tono la desarmó. Sus ojos se humedecieron. «Sí, solo. Han sido días difíciles. Te invito a un café», dije impulsivamente. «Pareces necesitar hablar con alguien, y créeme, yo también». Dudó, pero finalmente aceptó. Dejamos nuestros carritos y fuimos a la cafetería dentro del supermercado. Nos sentamos en una mesa del rincón. Y entonces, lentamente, comencé a tejer mi red. No le revelé quién era. No todavía. En cambio, hablé en generalidades sobre lo difícil que es ser mujer, madre, mantener todo junto cuando sientes que te estás desmoronando. Ella se abrió como una flor necesitada de sol. Me habló de su vida, de sus luchas, de sus miedos. Me contó sobre Marcos, aunque lo llamaba mi pareja. Me dijo que viajaba constantemente por trabajo. Que lo amaba, pero que a veces se sentía tan sola. Que los niños preguntaban por qué papá no estaba más tiempo en casa. Que ella trabajaba duro para llegar a fin de mes porque él decía que estaba ahorrando para comprarles una casa más grande. Cada palabra era una confirmación. Cada detalle, otra mentira de Marcos expuesta. Pero mantuve mi rostro neutral, comprensivo, mientras por dentro la rabia crecía. «¿Y tú?», me preguntó finalmente. «¿Tienes familia?». «Estoy casada», respondí con cuidado. «Pero últimamente me pregunto si realmente conozco al hombre con quien vivo». Nos hicimos amigas. Durante las siguientes semanas, nos encontrábamos regularmente para café. Ella me presentó a sus hijos, 2 criaturas hermosas e inocentes que llamaban papá al hombre que también era padre de mis hijos. Vi cómo Marcos había replicado su vida conmigo, creando una copia casi exacta con Valeria. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, decidí que era momento de la verdad. «Valeria», comencé, con voz temblorosa. «Necesito mostrarte algo». Saqué mi teléfono y le mostré una fotografía. Una foto de mi boda con Marcos. Su rostro se puso blanco como el papel. «¿Qué es esto?», susurró. «Soy Elena. Y Marcos es mi esposo. Legalmente casado conmigo durante 16 años». Se puso de pie bruscamente, casi tirando su café. «No, esto debe ser un error».
Marcos no. Él no estaría. Le mostré más fotografías. Documentos. Nuestro certificado de matrimonio. Fotos de nuestros hijos. Nuestro aniversario del año pasado. Evidencia irrefutable que destruyó su mundo en segundos. Valeria se desplomó de nuevo en la silla. Comenzó a temblar. Tengo 2 hijos con él. 2 hijos. Él prometió que nos casaríamos pronto. Que solo estaba esperando el momento correcto. Lo sé, dije suavemente, tomando su mano. Y tengo 2 hijos con él también. Nos ha mentido a ambas. Nos ha usado a ambas. Nos ha robado nuestras vidas. Lloró. Lloró con sollozos que salían desde lo más profundo de su alma. Lloró de una manera que yo había querido llorar pero no me había permitido. Y cuando finalmente se calmó, vi en sus ojos lo mismo que ardía en los míos, determinación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a destruirlo, respondí. Pero de manera que nunca pueda recuperarse. De manera que pague por cada mentira. ¿Estás conmigo?, me miró durante un largo momento. Luego, con voz firme que no admitía dudas, dijo, estoy contigo. Las siguientes semanas fueron un ballet cuidadosamente coreografiado. Valeria y yo nos convertimos en actrices consumadas, cada una siguiendo su rutina normal mientras por debajo tejíamos la red que atraparía a Marcos, con la ayuda de mis abogados. Documentamos cada transacción financiera fraudulenta. Cada propiedad comprada con dinero desviado. Cada mentira que había contado a sus empleadores sobre su estado civil. Marcos había construido su imperio de engaño sobre arena, y nosotras éramos la marea que vendría a llevárselo todo. Valeria, siguiendo mis instrucciones, comenzó a grabar sus conversaciones con Marcos. Cada promesa vacía. Cada mentira sobre dónde había estado. Cada vez que explicaba por qué no podía quedarse más tiempo. Su teléfono se convirtió en un confesionario digital de todas sus traiciones. Mientras tanto, yo continué siendo la esposa perfecta. Sonreía cuando él llegaba a casa. Preparaba sus comidas favoritas. Lo besaba en la mejilla. Y cada noche, mientras él dormía, yo trabajaba en los documentos legales que sellarían su destino. Descubrimos más. Marcos había estado falsificando mi firma para obtener préstamos. Había puesto nuestra casa como garantía para inversiones fallidas. Había abierto tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento. No solo era un adúltero y un mentiroso, era un criminal financiero que había estado cometiendo fraude durante años. La trampa estaba casi lista. Pero faltaba un elemento crucial, el momento perfecto para cerrarla. Ese momento llegó cuando Marcos anunció que tenía una conferencia importante. Sería su presentación más grande, dijo, frente a inversionistas internacionales. Su oportunidad de ascender en la compañía. Estaría fuera durante 3 días. Estoy tan orgullosa de ti, le dije, besándolo con una sonrisa que ocultaba mi verdadera intención. Lo que Marcos no sabía era que yo había contactado a su compañía. Había hablado con recursos humanos. Con su supervisor. Les había mostrado evidencia de su fraude financiero. De las propiedades que había comprado con dinero malversado. De los documentos falsificados. La conferencia no existía. Era una invención más en su vida de mentiras. El día de su supuesta partida, Marcos salió de casa con su maleta. Lo vi alejarse en su auto, probablemente hacia la casa de Valeria, donde planeaba pasar un fin de semana romántico mientras sus 2 esposas creían que estaba trabajando. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Valeria lo recibió en la puerta con su sonrisa usual. Le preparó la cena. Abrió una botella de vino. Y cuando él estaba relajado, confiado, sin sospechar nada, ella pronunció las palabras que habíamos ensayado. Marcos, hay alguien que quiere verte. Yo salí de la habitación contigua, el color se drenó de su rostro. Por primera vez en 16 años, vi a Marcos sin palabras. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Sus ojos saltaban entre Valeria y yo, buscando una explicación. Una salida, una manera de escapar de la trampa que se había cerrado a su alrededor. Hola, querido, dije con voz fría como el hielo. Sorpresa. Elena. Yo puedo explicar. Oh, estoy segura de que puedes, lo interrumpí. Has tenido años de práctica inventando explicaciones. Pero esta vez, no necesito escucharlas. Valeria se acercó y se paró junto a mí. 2 mujeres unidas contra el hombre que nos había traicionado a ambas. ¿Qué es esto?, logró decir finalmente. Ustedes. ¿Nos conocemos?, completó Valeria. Sí, Marcos. Llevamos semanas conociéndonos. Compartiendo historias. Comparando mentiras. ¿Y sabes qué descubrimos? Que eres exactamente el mismo con ambas. Las mismas promesas. Las mismas excusas. El mismo hombre vacío. Le entregué un sobre.
Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro estaban los documentos de divorcio, una orden de restricción y, lo más devastador, una citación judicial por fraude financiero, falsificación de documentos y malversación de fondos. Tu compañía te despidió esta mañana, le informé. La policía tiene evidencia de todos tus crímenes financieros. Los bancos han congelado todas las cuentas que abriste fraudulentamente. Y esta casa, miré alrededor de la sala donde Valeria había construido su hogar, está a nombre de inversores que no sabían que tú estabas casado cuando firmaste los documentos. La van a embargar. Marcos se desplomó en el sofá. Toda su arrogancia, toda su confianza, se evaporó. Era patético verlo así, pero no sentí lástima. Solo justicia. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, continué. Voy a recibir todo lo que legalmente me corresponde en el divorcio. Valeria recibirá manutención para los niños. Y tú vas a enfrentar cargos criminales que probablemente te llevarán a prisión. No pueden hacerme esto, murmuró, pero incluso él sabía que sus palabras eran vacías. Ya lo hicimos, dijo Valeria con una firmeza que no había tenido al principio. Nos robaste años de nuestras vidas. Nos hiciste dudar de nosotras mismas. Nos convertiste en sombras. Pero ya no más. Esa noche, mientras Marcos era escoltado fuera de la casa por la policía, Valeria y yo nos sentamos juntas en su sala. No hablamos durante un largo rato. Solo nos tomamos de las manos, dos supervivientes en el campo de batalla de su vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, pero con el equipo de abogados de mi padre, cada paso fue victorioso. Marcos fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero. Perdió su licencia profesional. Perdió todo. Valeria y yo no nos convertimos en mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Le ayudé financieramente, asegurándome de que ella y sus hijos tuvieran seguridad. Era lo correcto. Habíamos sido víctimas del mismo depredador. Recuperé la casa que Marcos casi pierde por sus fraudes. La vendí y compré una nueva, una donde no hubiera memorias de él. Mis hijos, después del shock inicial, comenzaron a sanar. Los llevé a terapia. Les expliqué, con palabras apropiadas para su edad, que a veces los adultos cometen errores terribles. Que el amor no debe doler. Que ellos no tenían culpa de nada. Regresé al mundo legal. Primero como consultora, luego como socia del despacho de mi padre. Descubrí que no había perdido mi habilidad. Solo había estado dormida. Me especialicé en casos de fraude matrimonial, ayudando a otras mujeres a recuperar lo que hombres sin escrúpulos les habían robado. Una tarde, mientras organizaba los archivos en la oficina de mi padre, encontré una carta. Estaba fechada una semana antes de su muerte, dirigida a mí. Con manos temblorosas, la abrí. Mi querida Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente has recordado quién eres. No la mujer que ese hombre quiso que fueras, sino la guerrera que yo crié. Nunca te culpé por elegir el amor. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Solo esperé. Esperé a que recordaras tu fuerza. Tu poder. Tu valor. Estoy orgulloso de ti, hija. Siempre lo estuve. Siempre lo estaré. Ahora ve y ayuda a otras a encontrar su propia fuerza. Ese es tu destino. Te amo eternamente. Papá. Lloré. Lloré por todos los años perdidos. Por las palabras no dichas. Por el perdón que nunca pude pedirle. Pero también lloré de gratitud. Mi padre me había amado lo suficiente como para dejarme cometer mis propios errores. Y me había amado lo suficiente como para prepararme el camino de regreso cuando estuviera lista. Han pasado 3 años desde aquella noche en la casa de Valeria. 3 años desde que mi vida de mentira se derrumbó. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. Veo fuerza en lugar de sumisión. Veo propósito en lugar de vacío. Veo a alguien que ya no es invisible. Mis hijos están bien. Son más felices ahora que cuando su padre estaba presente solo a medias. Han aprendido que es mejor una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Han aprendido que su madre es fuerte. Que las mujeres no están aquí para servir, sino para brillar. Valeria me envía mensajes ocasionalmente. Está estudiando para ser trabajadora social. Quiere ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que nosotras pasamos. Sus hijos están bien. Todos estamos sanando, cada uno a su propio ritmo. En cuanto a Marcos, cumple su sentencia en prisión. A veces pienso en él, pero no con odio. Con lástima. Era un hombre tan pequeño que necesitaba 2 vidas para sentirse grande. Tan vacío que necesitaba el amor de 2 familias para intentar llenarse. Tan perdido que destruyó todo lo que tocó buscando algo que nunca encontró. Asimismo, mi venganza fue perfecta no porque destruí su vida, sino porque reconstruí la mía.
No porque lo castigué, sino porque me liberé. No porque gané, sino porque finalmente comprendí que no era una batalla contra él. Era una batalla por mí misma. Y esa batalla la gané el día que decidí que merecía más. Hoy ayudé a otra mujer en mi oficina. Llegó con los ojos vacíos, los hombros caídos, la voz apenas un susurro. Me recordó a mí hace 3 años. Le tomé las manos y le dije, tú vales más de lo que él te hizo creer. Y juntas vamos a asegurarnos de que recuperes todo lo que te quitó. Vi una chispa en sus ojos. Pequeña, pero ahí estaba. La misma chispa que Valeria encendió en mí cuando decidimos unirnos. La misma que mi padre alimentó en mí desde que era niña. La misma que ahora arde como un fuego imposible de extinguir, porque eso es lo que somos las mujeres, fuego. Y por mucho que intenten apagarnos, reducir nuestra luz, hacernos pequeñas, siempre encontraremos la manera de arder de nuevo. Más brillantes. Más fuertes. Más nosotras. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposo tenía otra familia. Y cómo mi venganza no fue destruirlo a él, sino reconstruirme a mí. Porque al final, la mejor venganza no es hacerles pagar por lo que te hicieron. Es demostrar que nunca pudieron romper lo que realmente eres. Y si tú estás leyendo esto, si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, pequeña, perdida, quiero que sepas algo, tú también eres fuego. Y ha llegado el momento de arder. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo profundo, si te recordó tu propia fuerza o te dio esperanza cuando más la necesitabas, déjame saber en los comentarios. Cuéntame tu historia. Comparte tu luz. Porque juntas, somos imparables. Y no olvides suscribirte para más historias de supervivencia, resistencia y renacimiento. Porque todas merecemos recordar que somos mucho más de lo que nos hicieron creer.